En lo que llevamos de curso se han registrado 343 posibles casos de acoso escolar en Aragón. Son cifras por encima de las del año anterior, cuando no se llegó a las 300. También ha aumentado la petición de información o asesoramiento. Ese incremento se refleja además en el teléfono de ayuda contra el acoso escolar, que ha recibido 186 llamadas, de las que se notificaron 7 posibles casos de bullying. Es 2 de mayo, es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, y de eso vamos a hablar hoy en nuestro tiempo de entrevista con el coordinador del teléfono de atención al acoso escolar, Manuel Martínez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, veíamos esos datos, ¿no? En resumen, hay más notificaciones. Es cierto que en el caso del teléfono, finalmente la resolución son menos casos de acoso, ¿no?, con respecto al año pasado, pero ¿qué hay detrás de esas cifras? A ver, bueno, detrás de esas cifras son cifras que hay que tomar con cierta cautela. Nosotros, desde ASAPME, que somos los que gestionamos el teléfono, y también desde la DGA, que es el propietario del teléfono, el análisis que hacemos es que el hecho de que se haya puesto la herramienta del protocolo en marcha, esto ocurrió en el año 2018, hay que tener en cuenta que en el contexto que luego tuvimos de pandemia y demás, a la hora de sacar conclusiones dificulta un poco las cosas. Lo que quiere decir es que es una herramienta cada vez más conocida por los centros educativos, y no solamente es que sea cada vez más conocida, sino que es que encima los centros educativos, y lo que nos importa realmente, los chicos y las chicas, consideran que es una herramienta útil. Es decir, ha demostrado su utilidad en estos últimos años, en estos últimos cursos escolares, y prueba de ello es que se recurre al protocolo de manera cada vez más frecuente cuando se detecta una situación de acoso escolar. Así que por eso somos optimistas con ese crecimiento en las cifras, porque quiere decir que una realidad que está ahí y que siempre ha estado ahí empieza a ser más visible y se recurre a la herramienta que está disponible. Hay más conciencia, por tanto, ¿no?, de que hay que pedir ayuda, de dónde acudir. Aún así, el porcentaje de los niños y adolescentes que sufren acoso y piden ayuda sigue siendo muy bajo. Sigue siendo muy bajo. Yo... Sí que es cierto que las cifras de chicos, chicas que sufren acoso escolar en nuestro país están situadas entre un 10 y un 20%. Fíjate que las cifras es una horquilla tremendamente grande en función de quién haga el estudio, en función de la muestra y demás. Sí que es cierto que nosotros consideramos que poner el foco de atención en la persona que sufre acoso escolar, o incluso poner la culpa en el sentido de que sean ellos los que, fíjate, no piden ayuda, consideramos que es un error, y además es una doble victimización. En lo que tenemos que incidir, sobre todo, es, por supuesto, en que toda la comunidad educativa esté involucrada, y nosotros ponemos el foco principal en los observadores y las observadoras. Al final, nosotros siempre describimos el acoso escolar como un triángulo. Es una manera muy gráfica que tenemos de explicar a los chicos y a las chicas cómo funciona. Un triángulo tiene 3 lados, 3 vértices: acosados, acosadores y observadores. Y el propio rol, tanto de acosado como de observador, solo puede llegar a perpetuarse con la ayuda de los observadores. Es decir, si no hay observadores, si los observadores toman parte activa, no existe acoso escolar. Entonces yo creo que el foco tenemos que ponerlo ahí, más que en que si tú sufres acoso escolar tienes que, porque bueno, muchas veces que te encuentras en una situación en la que difícilmente puedes tomar. Ahora vamos a hablar también del papel de los centros, ¿no? Pero decías los observadores, que en muchas ocasiones son los que incrementan esa situación, ¿no? Quizás el acoso parte de una persona en concreto, pero luego el entorno de las víctimas se convierte en cómplice, ¿no? Y al final pasan a ser también acosadores o cómplices, ¿no?, de esa situación. Sin duda. A ver, somos contexto al final, y las personas, no solamente los niños y las niñas, todos vivimos en un contexto y respondemos al contexto en el que estamos. Cuando una persona comienza a sufrir acoso escolar, empieza a sufrir acoso escolar porque hay una relación asimétrica, por así decirlo. Hay una diferencia de poder, percibido o no, psicológico, físico, entre las personas que acosan y las personas que son acosadas. ¿Qué suele ocurrir? Suele ocurrir que cuando empiezan a darse situaciones repetidas, que es un criterio para establecer que haya acoso escolar, repetidas de hostigamiento, de insultos, incluso de acoso físico también, aunque es menos frecuente, empieza a darse en los acosadores el refuerzo de que de hecho esa conducta es viable para perpetuar ese estatus, ¿no?, de poder.
Por otro lado, la persona acosada empieza a ver que por mucho que haga, por mucho que intenta pasar de ellos, intenta no hacerles caso, intenta decirles tal, ve que no funciona absolutamente nada. Con lo cual se genera lo que en psicología se llama un fenómeno de indefensión aprendida, que básicamente es, da exactamente igual lo que haga, no voy a poder cambiar nada, con lo cual mejor me quedo parado y me callo la boca. Entonces, al final, lo que tú comentabas, somos historia de aprendizaje, somos contexto y todos los cómplices, todos los observadores, todas las personas que están ahí, que no solamente son los compañeros, ojo, padres, madres, monitores extraescolares, los adultos también formamos parte de esto. Pues formamos parte también de ese proceso en el cual se refuerza el empoderamiento a los acosadores y se refuerza la indefensión aprendida en las personas acosadas. Estos días hablábamos con víctimas, también con especialistas, con psicólogos, ¿no?, que abordan el acoso escolar, y nos decían, por supuesto afecta a todos por igual, pero han detectado muchos casos vinculados o con el aspecto físico o con la orientación sexual. Bueno, para que comience una situación de acoso escolar tiene que haber una señal, un efecto señal que se llama, ¿de acuerdo? Ese efecto señal puede ser efectivamente una característica física, las gafas, la niña gordita, pueden ser mil cosas, pero no tiene por qué ser, puede ser un hecho. Puede ser el que te haya ocurrido algo concreto un día en el colegio que tú no hayas podido controlar y que pues haya sido objeto de burla, haya sido objeto de risas y que luego sea recordado durante unas semanas, durante unos meses y se traiga a colación a la hora de machacarte, a la hora de insultarte y demás. Es decir, no es necesario que haya una característica física o unas características físicas concretas. Es cierto que a veces ocurre, pero no es el mayor porcentaje de casos. El mayor porcentaje de casos es determinada manera de comportarse o determinado hecho puntual que ocurrió que le podía haber pasado a este chico, a esta chica o al de al lado. En toda esta ecuación de la que estamos hablando hay una parte que es fundamental, ¿no?, que es imprescindible, que es el centro escolar. ¿Qué papel juega en los casos de acoso escolar o en tratar de atajarlos? Es un papel crucial. De hecho, en nuestra experiencia, tanto atendiendo el teléfono del Gobierno de Aragón como incluso en consulta privada, somos conscientes de que los centros educativos en estos últimos años, me da igual públicos, privados que concertados, están concienciándose bastante, además no solamente a nivel directivo, a nivel jefatura de estudios, sino también a nivel de docentes. Tienen un papel crucial porque además son los que tienen la principal herramienta para conseguir atajar este tipo de problemas, que es el protocolo contra el acoso escolar del que estábamos hablando al principio de la entrevista. Ellos, tanto docentes como toda la comunidad educativa, saben de sobra cuáles son los pasos que tienen que seguir. Es verdad que como todo protocolo, pues bueno, lleva cierta burocracia, lleva cierto papeleo, pero lo cierto es que está demostrando ser útil y los centros educativos eso lo saben, con lo cual tienen un papel crucial. ¿Cuál es el problema? El problema es que, evidentemente, hay muchos menos adultos que jóvenes en un instituto, en un colegio, y no pueden estar a todas las situaciones que se dan. Entonces, lo ideal sería conseguir detectar estos problemas de acoso escolar antes de que lleguen a un nivel de deterioro social o funcional de la persona que lo sufre. Conocer un poco cuál es el caldo de cultivo, cómo se empiezan a dar este tipo de relaciones para poder frenarlo antes y no después, para ser un poco más preventivos y menos reactivos. Te decía antes que hemos hablado estos días, ¿no?, también con víctimas de acoso. Es cierto que no se puede generalizar, ¿no?, pero hay quien nos dice que en su caso, en su experiencia personal, la sensación es que los propios centros no quieren reconocer que hay acoso, y la realidad es que algo falla, aunque sea en situaciones puntuales, ¿no?, porque hemos hablado de casos en los que el alumno se ha llegado a plantear el suicidio o incluso se ha suicidado, ¿no? Ahí está fallando el protocolo en los centros. A ver, falla yo creo que un concepto. Nosotros hacemos muchas formaciones en centros educativos en materia de convivencia escolar. Por supuesto, no todos los centros, pero hay muchos centros a los que tú les preguntas, bueno, ¿y cómo va el tema? ¿Tenéis casos? Tal. Generalmente, no, aquí, bueno, por suerte, de momento nos liberamos. Luego coges hasta a la clase, a ese aula, un aula de primero, segundo de ESO, por hablar de las edades quizás un poquito más conflictivas, y les pides que por favor levante la mano aquella persona que nunca, y además recalcas la palabra nunca, nunca haya visto a su alrededor una situación de acoso escolar. Puedo contar con los dedos de una mano los niños y las niñas que en los últimos años han levantado la mano, y no son pocas las formaciones que por suerte hacemos en centros educativos. Esto quiere decir que el acoso escolar está presente
en todos los centros educativos y me atrevería a decir que si no en todas, en casi todas las aulas. Es un problema y es un problema que no podemos negar, no podemos mirar para otro lado ni podemos aspirar tampoco a que en un centro educativo no exista ese caldo de cultivo, porque en todas las interacciones sociales hay interacciones desiguales en las cuales probablemente los docentes tengan que intervenir. Luego entonces, efectivamente, el principal problema es no asumir que lo tenemos en todas las aulas y en todos los colegios. Una vez que asumamos esto, lo que tenemos que hacer es medir exactamente dónde está la problemática, escuchar a los chicos y a las chicas que muchas veces quieren contar muchas más cosas o podrían contar muchas más cosas de las que nos pensamos. Solamente hay que saber qué preguntas hacer y cómo hacerlas, en qué contexto hacerlas, quizás no en un contexto global de toda la clase. Y entonces ahí es cuando podemos detectar con mucha más fidelidad ese tipo de situaciones. ¿Y hay alguien en concreto, alguna parte de la cadena que no esté asumiendo o que no esté cogiendo el toro por los cuernos y diciendo aquí hay un problema, vamos a abordarlo? No sé si es cuestión del departamento, de centros en concreto, de los propios profesores, que quizás también deben de recibir una formación o algún tipo de complemento para saber abordar estas situaciones y detectarlas. No se trata tampoco de señalar culpables. Evidentemente habrá casos, habrá situaciones concretas, podemos poner el foco en algunos casos, incluso en las casas. Podemos poner el foco en algunas docentes que quizás, o algunos centros, pero yo de verdad en mi experiencia puedo decir que estos casos son los menos. La cuestión es que es un poco lo que te decía antes, el trabajo se está haciendo de manera reactiva y es un trabajo y son unos recursos tremendamente necesarios. Quizás en lo que deberíamos de poner el foco ahora es en una formación, con toda la base de formación, creo que es muy necesaria y los centros se están concienciando, una formación que nos permita tomar medidas preventivas. Y medidas preventivas no solamente dentro de lo que es el equipo docente, sino también del alumnado. Empezar a trabajar con el alumnado antes de que el problema esté y no cuando el problema ha aparecido, empezar a prisa y corriendo a hacer actuaciones. Vamos a ir en directo hasta un centro porque precisamente en los colegios e institutos de la comunidad existe una figura conocida como ayudante que interviene para evitar o para mediar situaciones de conflicto, para mediar en situaciones de conflicto. Esta mañana en Utrillas se va a reconocer su labor. Alberto Mora. Eso es, se va a reconocer su labor y van a compartir estrategias, van a compartir métodos, más de 270 ayudantes de centros de toda la zona que se reúnen aquí. Me acompaña Carmen Terrás, que es la coordinadora del programa Alumnos Ayudantes en este Centro Lázaro Carreter de Utrillas. Carmen, buenos días. ¿Qué tipo de formación, en qué va a consistir esta jornada, lo primero? Bueno, pues como ya sabéis, hoy es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, entonces hemos querido hacer una jornada en la que varios centros nos hemos reunido para dar visibilidad a ese alumnado que en realidad trabaja todos los días para la convivencia del centro. En esta jornada lo que vamos a hacer es, pues aparte de dar el certificado conmemorando eso, la labor que hace el alumnado ayudante en los centros, pues también vamos a hacer dinámicas de cohesión, compartiremos experiencias, hay un teatro foro en el que van a participar el alumnado y bueno, pues se trata de dar cohesión a este alumnado y darles un poquito de visibilidad de esta labor tan importante que hacen. Carmen, ¿y cómo se prepara a un alumno que se presenta voluntario para ser alumno ayudante? ¿Qué herramientas se le dan? Pues mira, lo importante es empezar desde pequeñitos. Ya en el cole, aquí tenemos primero de la ESO hasta segundo de bachillerato y ciclos. La formación que damos, sobre todo, es en habilidades sociales, empatía, asertividad, escucha activa. Y ya cuando están un poquito en tercero o cuarto de la ESO, ya les damos formación en mediación para que sean ellos mismos los que resuelvan los conflictos, que conflictos hay todos los días. Este centro cuenta con 55 alumnos ayudantes desde hace unos 7 años y uno de ellos es Sofía Cao. Sofía, buenos días. ¿Por qué te apuntaste, por qué te presentaste voluntaria para ser alumna ayudante? Pues porque cuando yo iba a sexto de primaria, en nuestro colegio ya hacíamos como proyecto similar a este de resolver casos conflictivos que hay en el centro. Entonces luego una vez que vine a este instituto vi este programa y veía que muchos compañeros habían apuntado a este programa. Entonces fue cuando dije, me tengo que apuntar porque es interesante, aprendes también a nivel personal y luego también resolver los problemas que pueda haber en el centro. Claro, pero tu labor no se limita únicamente a cuando se produce un posible caso de acoso escolar. ¿Cuáles son tus funciones en el día a día como alumna ayudante?
Una de las cosas principales sería observar cuál es el problema que pueda haber en las clases y luego una vez que hemos visto el problema pues sería comentarlo a los profesores y a los orientadores y a partir de ahí ellos tomarán la decisión de tomar mediación o no. Entonces luego hay que preguntar a los alumnos conflictivos si van a tener que tomar mediación o no, siempre de forma voluntaria. Y una vez que hayamos dicho que quieren hacer mediación, pues nosotros haremos por parte del alumno ayudante. Le haremos preguntas sobre cuál ha sido el problema, cuál ha sido su intención, cómo se han sentido. Y una vez que nos hayan contado sus problemas y todo eso, nosotros luego le ponemos como posibles casos de solución para que pudiera solucionarse el problema entre ellos, siempre nosotros de forma neutra. Es decir, no podemos dar opiniones de tanto una persona como otra persona, sino siempre de forma neutra e intentar resolver los problemas. Bueno, la diplomacia, que es muy importante, Sofía. ¿Y qué te dicen los compañeros? ¿Qué les parece que estés desarrollando esta labor? Pues todos mis compañeros están muy contentos porque solucionamos muchos problemas de convivencia que pueda haber en el centro, reducimos los problemas que pueda haber y así hacemos que el centro pues tenga un mejor ambiente, de que todos los alumnos se sintieran cómodos. Bueno, estamos también con Joan Burriel, que es el jefe de estudios de Lázaro Carreter de Utrillas. Joan, buenos días a ti también. Hola, buenos días. ¿Cómo se nota en el centro la presencia de estos alumnos ayudantes? Pues hombre, la importancia de este alumnado ayudante en el centro es vital porque nos ayudan a la mejora de la convivencia en el centro y muchos de los pequeños conflictos que se producen en las aulas, en los pasillos, muchas veces son ellos los que ellos mismos los resuelven y ayudan a resolverlo a los distintos alumnos del centro. Bueno, pues Joan, Sofía, Carmen, muchísimas gracias a los tres y ya vemos que en esta lucha contra el bullying tiene que involucrarse la comunidad educativa, sobre todo los alumnos, porque al final son muchas veces los primeros que asisten a estos posibles casos de acoso escolar. Gracias, Alberto. Y vemos, Manuel, cómo la participación de los propios alumnos del centro, ¿no? Quizás también decías, en determinadas edades tienen más fácil hablar con compañeros o gente de su edad, ¿no? de problemas como estos. Este tipo de programas, como el que desarrollan en Utrillas, son muy determinantes a la hora de poder facilitar un espacio de diálogo, ¿no? Para que chicos y chicas que quizás no se atrevan en un momento determinado a dar el paso ante un adulto, sí que lo hagan ante un igual. No olvidemos que al final lo más importante para los chicos, bueno, para todas las personas, es la relación con nuestros iguales y para los menores no es menos. Lo que sí que es cierto es que también hay que tener cierta cautela. Los niños y niñas ayudantes, como explicaba la propia Sofía, que es una de ellas, también son niños y niñas o adolescentes. También tienen sus propias inseguridades y hay que tener cuidado también a la hora de brindarles un acompañamiento, una validación y no ponerles toda la carga, ¿no? de solucionar esos conflictos, estas situaciones de acoso escolar, ¿no? Lo explicaban muy bien tanto Sofía como Carmen, pero ese equilibrio yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque si no es verdad que podemos estar creando un problema más grande en lugar de solucionarlo. Tampoco trasladarles a ellos toda la responsabilidad. Esa es la idea, eso es. Pues Manuel Martínez, gracias por haber estado hoy aquí en este día tan importante, Día Internacional contra el Acoso Escolar. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias.